Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, como estamos ya en pleno verano, un tema que quería comentaros era el tema de parques temáticos. Recientemente he visto una información que me ha llamado la atención, que es una asociación de consumidores, una ONG, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que había de alguna manera denunciado a algunos de los grandes parques temáticos. Bueno, por una sencilla razón, porque no admiten que se lleve comida dentro del parque. Bueno, habría que diferenciar lo que son los parques. Un parque público, pues es un parque al que tiene acceso todo el mundo y no hay que pagar por entrar. Un parque temático es un parque privado, donde hay una serie de atracciones mecánicas, normalmente algunas muy costosas, porque además son el símbolo del parque y todo el mundo va a subirse en esa atracción o a disfrutarla. Y bueno, y realmente pues es lo mismo que cualquier negocio, ¿eh? Cuando entramos en un bar, hay un cartel que pone reservado el derecho de admisión, ¿eh? Es un negocio privado y si yo no quiero que una persona, por la razón que sea, no entre, pues no sé, pues no tiene por qué entrar, porque tiene ese derecho. Eh, entonces, es muy importante aclarar este tema porque yo creo que hay mucha confusión. Hay grandes parques temáticos, ¿no? Son muy diferentes. No podemos comparar parques tipo museo, a lo mejor como Legoland, o parques, digamos, culturales y pequeños parques como es el Parque Asterix al lado de París. En fin, hay muy diferentes parques y en función de eso, pues en un parque donde tú entras y haces un recorrido en una hora, en 2 horas y ya has visto todo y no hay nada que ver, pues es normal bueno, que se permitan cosas que no se permiten en otros tipos de actividades lúdicas. Hay que tener en cuenta que la hostelería es lo más importante, ¿no? Y cuando hablamos de hostelería, hablamos también de lo que es en los grandes parques, el tema de residencia, el tema del hotel. Los parques, en España, los parques más, en el 92 en el 94 se hizo por Aventura, que es el parque que tiene posiblemente más afluencia de visitantes y que quizá funciona porque primero ha tenido unos inversores que conocen el negocio, que eso es muy importante. Después porque ha habido distintas fases, el parque ha ido creciendo. En el 94 se inaugura una parte del parque, un parque temático donde hay México, China, el Caribe, etcétera, ¿no? Y después se hace dos parques más, ¿no? Un parque de gran éxito como es el Ferrari Land, la tierra de Ferrari, y otro parque que es un parque, digamos, de carácter caribeño, tropical, muy acompañado con un gran resort hotelero, y luego la ventaja de estar en un sitio como es en Tarragona, en pleno centro de la playa, donde van cientos de miles de visitantes en los meses de verano, ¿no? Eso le da ese de carácter diferenciador. El segundo parque posiblemente en España pues sea el parque de la Warner, ¿no? En Madrid. Claro, si tienes 4 millones de habitantes en el entorno, pues lógicamente se retroalimenta de muchas visitas que puede haber de gente que va a Madrid, ¿eh? Daros cuenta que no existe la cultura que existe en Estados Unidos, por ejemplo, con los parques. Yo he tenido que trabajar en este tema y estar en Estados Unidos con la empresa por la que estaba cuando yo estaba de jefe de medio ambiente por Aventura, pues tenía que visitar parques y tenía que estar viendo la actividad y viendo los procedimientos y las normativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hay parques que realmente, pues grandes parques que tienen mucha actividad, que tienen mucho negocio y que realmente dices, bueno, este parque no tiene nada, esto es como la calle Infierno de Sevilla. E incluso alguno, pues puede que no llegue a ese nivel, ¿no? Pero porque son parques, digamos, mecánicos, de atracciones mecánicas, con unos cuantos puestos de hamburguesas y con eso ya aquello funciona. Una gran atracción y aquello funciona de alguna manera, ¿no? Entonces es muy diferente las fiestas que se organizan en España durante la época de primavera, de verano, etcétera, coincidiendo con el verano, donde hay
vamos a poner el caso de la Feria de Abril de Sevilla, ¿no? Al lado de la Feria de Abril de Sevilla, pues se monta en la calle del Infierno. La calle del Infierno son un montón de atracciones con muchos puestos y kioscos de comida. ¿Eh? Bueno, eso es un sitio público, pues está abierto al público y que tú puedes allí, claro, pero a nadie se le ocurre llevarse allí un perrito caliente de su casa, pues porque lo va a comprar bastante bien de precio y va a poderse tomar una bebida también a un precio bastante normal, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que en estos parques hay una gran inversión, sobre todo en el caso de PortAventura, yo creo que es un buen ejemplo, porque detrás de, como yo estaba ahí trabajando, pues he tenido la suerte de conocer un poco todo el proceso inversor, cómo ha ido creciendo, y la verdaderamente, pues claro, han tenido muy buena visión, están muy bien localizados, tuvieron la suerte de tener unos terrenos en una zona extraordinaria, ¿no? Estaba entre dos términos municipales, entre Vilaseca y Salou, y bueno, y realmente pues eso fue muy importante para ese desarrollo. Y Salou es una población que tiene pues en verano más de 200.000 habitantes, ¿eh? Es una potencia turística, ¿no? En toda la costa mediterránea. Compararlo, claro, con los parques, por ejemplo, de Euro Disney, pues claro, Euro Disney se inauguró en el año 92 y bueno, y tuvo 16 millones de visitas, ¿eh? Yo creo que esa cifra ya no la han podido volver a recuperar, ¿no? 16 millones de visitas en un año, una cosa tremenda. Entonces, claro, el complejo de Disney es un gran escaparate comercial. Disney no vende lo que vende en ese parque, son las películas, los dibujos animados, toda la mercadotecnia, todos los muñecos, toda la publicidad, libros, todo lo relacionado con el mundo de Disney, que es un mundo de miles y miles de millones a nivel mundial, ¿no? Desde el Pato Donald, de Mickey Mouse, de Pluto, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vende. Entonces, pues, claro, todo eso está revestido en un entorno magnífico, con una calidad paisajística extraordinaria, con un mantenimiento de calidad de lujo, porque yo creo que si alguien quiere aprender de mantenimiento de una ciudad o de diseño de parques jardines de una ciudad, pues es una buena oportunidad si tiene para poder visitar Disney, ¿no? Euro Disney. Pero claro, al que va a Euro Disney, si yo vivo en Madrid y voy a Euro Disney, pues tengo que coger un avión, que menos que estar 2 noches, ¿no? Claro. Pues estamos hablando que fácilmente pues podemos gastar 300, 400, 500 euros por persona, ¿eh? Entonces ahí pierde sentido el poder, porque es que realmente son parques que puedes estar todo el día dedicado al parque, ¿no? Más luego las actividades que hay fuera del parque, los hoteles, etcétera, etcétera. Y ese modelo, digamos, a otro nivel y a otra escala, pues es un poco el modelo del PortAventura. Un gran parque desde el punto de vista del diseño es Terra Mítica, en Benidorm, ¿no? Benidorm es un sitio turístico 100%, y bueno, y no ha tenido el encaje, por ejemplo, que han tenido otros parques, ¿no? De hecho, los horarios que tiene, el tiempo que abre el parque, etcétera, etcétera, son muy ajustados y claro, eso limita mucho la entrada de visitantes y limita también mucho la entrada de dinero, lógicamente, ¿no? Otro parque, por ejemplo, del año 96 es Isla Mágica, que era el recinto, formaba parte del recinto de la Expo 92, un gran lago, la historia del descubrimiento de América, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues más o menos está en una línea desde el punto de vista de que puede tener 500, 600 mil visitantes al año, ¿no? Por aventura puede tener 5 millones y medio, el Parque Warner puede tener 2.200.000 aproximadamente, dependiendo de los años, dependiendo pero vamos, son diferencias muy notables. Entonces es difícil comparar este tipo de situaciones, ¿no? Normalmente ya digo que en el caso de Disney son grandes, es un gran negocio, es un gran escaparate, ¿no? En el caso de Por Aventura, pues realmente todo lo que es la gastronomía y todo lo que es la hostelería es fundamental en el negocio. O sea que con la entrada que pagamos realmente se paga prácticamente los gastos de estructura que tiene, los gastos fijos, digamos, que tiene el parque, ¿no? Porque realmente todo lo demás es un gran negocio, ¿no? Aparte de vender también el tema inmobiliario de toda la zona, ¿no? Que es atraer más gente que se instale allí, ¿no? En el caso de Isla Mágica,
Pues claro, son gente que viene, aunque por ejemplo, por la distancia que hay a Portugal, pues hay bastantes visitantes portugueses, y luego pues turistas que vienen a Sevilla a estar un fin de semana o tal, y claro, dependiendo de la época del año, pues hay más o menos visitantes, pero por ejemplo, aquí se hizo un negocio que era una empresa francesa que se dedicaba a parques acuáticos, se asoció a Isla Mágica y realmente pues esa carencia que había en los meses de calor, que hacía mucho calor, pues a complementarlo con un parque acuático y que tú por un poco más de lo que pagabas de entrada, pues puedas tener acceso al parque acuático. Los precios son muy variables, ¿no? Desde 37, 35 euros de Terra Mítica básico hasta los 99 que puede costar a lo mejor en Por Aventura visitar los tres parques, o los 60 que puede costar en el parque de la Warner. Pero también influye mucho esas tarifas, no hay que fiarse de ellas porque todas esas tarifas son muy diferentes de comprar en taquilla a comprar online y con antelación, porque son precios mucho más rebajados. Siempre si vas a hacer una visita y puedes programarlo con antelación, pues vas a poder hacer realmente, tener unos precios muy considerables, ¿no? Mejores. Está claro que si hay que quedarse a dormir, ahí es donde digamos que es el negocio hotelero, el negocio de restauración, básicamente es lo que funciona, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta estos conceptos que son diferentes, ¿no? Y bueno, y recordar que todos los parques temáticos pues, son recintos cerrados con seguridad, donde hay un control de acceso, donde se paga una entrada y tienes derecho a una serie de servicios, pero lógicamente son negocios privados, donde el cartel de entrada dice derecho reservado, el derecho de admisión. Lógicamente, el que se protesta porque no puede llevar un bocadillo o una hamburguesa, pues bueno, pues bien, pues puede protestar, pero vamos, no tiene mucho sentido porque todo eso no tiene nada que ver con el viaje que estás haciendo, con lo que estás gastando, digamos que es de lo menos costoso de todo el entorno y de todo el desarrollo de esa visita, ¿no? Por eso estos parques tienen esas especiales características. Bueno, pues nada más, os dejo. Hasta pronto, gracias.